Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Qué bendición que contamos con Dios. Qué bendición que contamos con la palabra de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. Dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas que nos falta. ¿Te falta algo? Nuestro Dios suplirá todas las cosas que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro país vivió tiempos difíciles por las pérdidas de estas bravas tormentas, estas inundaciones que llevaron muchas vidas y todo lo que después trae aparejado las inundaciones, las enfermedades, las epidemias, el temor, la depresión. Cuando vino la granizada, ya todos nos quedó el momento de, vemos un poco raro el cielo y ya guardamos el auto, cerramos las ventanas para que no se nos rompan los vidrios y entramos en temor. Pero lo que me llamó la atención, viendo lo positivo, es la cantidad de jóvenes y gente con solidaridad en las capillas, gente militante que con gran esfuerzo estuvo y está trabajando en ayuda. Se dice que la década del 90 fue la del temor, la de la fobia. Eso es lo que pude leer. La década del 2000, la de la depresión y del estrés. La mayor enfermedad que enfrenta el mercado laboral hoy es el estrés. Y yo me hacía preguntas, ¿cómo vivimos como cristianos? Muchas veces vivimos acelerados. No sé cuántos de ustedes viven acelerados, otros viven serenos, otros súper preocupados, otros tranquilos, otros afanados. Charlando con una persona el otro día, me dijo, he pasado mi vida con mi familia y también en el trabajo, perdiendo muchas horas en discusiones y en peleas familiares. David, no David, sino el rey de Israel, es uno de los escritores del Antiguo Testamento que parece haber sido más consciente acerca de la necesidad de usar sabiamente el tiempo. El Salmo 39, el versículo 4 y 5 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí que diste a mis días término corto, y mi edad es como la nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David sabía de que nosotros, por más que nos preocupemos, nuestro fin llega. Y cuán frágil somos. Podemos tener hacer deporte, tomar pastillas o lo que sea, pero cuán frágil somos. El mismo David dice en el Salmo 84, algo muy precioso: 1000 años antes de Cristo,
cerca de 3000 años atrás. Dice David, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué bueno. David decía, mejor es un día cerca de Dios que 1000 fuera de ellos. El salmo más viejo, el Salmo 90, escrito por Moisés, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dice el versículo 10 del Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El apóstol Pablo, quiero hablar un poco de la depresión. Si vos estás deprimido, lee 2 Corintios capítulo 11 y dice los sufrimientos del apóstol. Y vas a ver que el sufrimiento nuestro, al lado de los sufrimientos del apóstol, no es nada. Pero el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y también el apóstol escribe a la iglesia de Colosa y dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El tiempo no tiene precio. Nosotros podemos pagar cualquier cosa, pero el precio, el tiempo no tiene impuesto. Pero se dice una reina estaba llorando porque se estaba muriendo y decía, doy millones de todo mi dinero por un poquito, por un ápice de tiempo. A todos se nos ha asignado una cierta cantidad de tiempo. Pero ¿cómo vamos a usar nuestro tiempo? Un hombre hizo una encuesta de que si le quedarían 30 días de vida, ¿qué haría? Y llamó a un hombre y le dijo, si a usted le quedan 30 días, ¿qué hace? Y dice, yo vendería mi casa, mi auto, todas las posesiones que tengo y me voy a vivir a Las Vegas. Y allí jugaría y me emborracharía y saldría con mujeres. Está bien, le dijo el hombre, el encuestador. Llamó al segundo y le dijo, ¿y usted si tuviera 30 días de vida, qué haría? Si yo iría a predicar el Evangelio, iría a los hospitales, iría a las cárceles, estaría por la ciudad, casa por casa, predicando la palabra de Dios. Muy bien. Y llamó al tercero. ¿Y usted qué haría? El tercero dice, yo me voy a vivir con mi suegra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Dice, sí, me iría a vivir con mi suegra. ¿Pero por qué? Serían los 30 días más largos de mi vida. ¿Cómo usamos el tiempo? Yo se lo conté a mi suegra, así que mi suegra está contenta conmigo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo usamos las horas? Yo no quiero pasar las horas que me quedan de vida en una atmósfera de crítica, en una atmósfera negativa y depresiva. ¿Vos? Yo creo que no. ¿Acaso hemos decidido pasar toda la vida en una disposición negativa, ser el centro de atención y manipular a otros? No, todo lo contrario. Tenemos que saber usar bien el tiempo que tenemos por delante. No hay tiempo que perder,
siendo negativos. Tenemos un Dios positivo. Tenemos un Dios que tiene todo poder, que es un Dios de milagros, que es un Dios hacedor de maravillas. El Señor Jesús está con los discípulos y en el capítulo 14 de Juan dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el primer versículo dice del mismo capítulo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Muchas veces la depre puede ser, o el estado de ánimo así, de una enfermedad médica, pero a veces es provocada por el pecado, por el resentimiento, por el temor. Muchas veces es un problema clínico, pero qué importante es vivir la vida cristiana con agradecimiento a Dios. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No sé cuántos fueron beneficiados esta mañana, pero cuando nos levantamos estaba fresquito, pudimos pararnos, pudimos vernos en el espejo, algunos nos asustamos un poco, cómo estábamos, nos lavamos la cara, pudimos escuchar el chorro del agua, pudimos escuchar el canto de los pájaros. Me gusta levantarme a la mañana y está mi esposa durmiendo y a veces entro en la pieza donde están mis hijos y doy gracias a Dios: Señor, tu fidelidad, tu amor. Él prometió estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, en el luto, en los días difíciles, en circunstancias que desgarran nuestro corazón. Él siempre está con nosotros. Amén. Dios es fiel. ¿Cuántas veces rezongamos por los alimentos? Otra vez esta comida, pero... Y yo me doy cuenta, digo, qué soquete. Los alimentos son para alabar a Dios. Dios no nos falla. Le dio el maná, como dijo antes Ariel, los codornices, porque la gente era rezongona, y muchas veces solemos ser muy negativos. No sé ustedes, pero yo me he propuesto quitar el pesimismo, el negativismo, porque para ser negativo necesito muy poco, y para mantener positivo necesito mucho. Pero si me doy cuenta la gran bendición al lado de mío cada mañana, la bendición de Dios, la mano de Dios en nuestras vidas. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Sacudirle un poco al que está al lado y decirle: alegrate, este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Algunos se animaron de más, ya lo sacudieron con todo, ¿no? Leí de un siervo del Señor hace un tiempo, que dice que cada día este hombre hacía un voto y lo repetía y decía: este día voy a tratar de vivir una vida simple, sincera y serena. Rechazaré rápidamente cada pensamiento de descontento, de impureza y de egoísmo. Me gustó lo que decía este hombre. Voy a rechazar todo pensamiento de descontento, de pálida, y el hábito, voy a cultivar el buen humor. No voy a poner un programa cómico para que... No, Dios es un Dios de humor. ¿Ustedes vieron los animales? ¡Qué creación de Dios! ¡Qué humor de Dios! La jirafa, ¿vos harías una jirafa? Pero Dios sí. Hizo un rinoceronte, le salió un cuerno ahí, papá. ¿No es cierto? Y los burros, y las cucarachas, y los ratones, y toda la creación de Dios, se ve el toque maravilloso del humor de Dios. Y te hizo a vos y te hizo a mí. Mirá que se tiene humor Dios, ¿no? Y dice: otro como este no, va, ¡fum! Ahí está, ¿no es cierto?
Pero dice, cultivaré el buen humor, la caridad, el hábito del silencio santo. Qué importante estar en silencio delante de Dios. La prudencia en las conversaciones, ejercitaré la economía de los gastos, diligencia en el servicio asignado, fidelidad en cada responsabilidad y fe en Dios como la de un niño. Esto era lo que hacía voto cada día este siervo de Dios. Muchas veces hay gente que está aburrida. Qué importante es vivir intensamente cada momento del presente, el hoy. Muchas veces desperdiciamos las horas con mal humor, con críticas, con pesimismo, con depresión. Él no nos va a devolver las horas que hemos perdido, pero sí podemos hacer las horas que nos quedan horas valiosas para el reino de Dios, en comunión con el Padre. Cada momento tiene valor eterno, cada momento tiene valor eterno. Cada segundo es una oportunidad para el servicio a Dios y ocuparnos muchas veces de las cosas importantes y no distraernos de cosas que no son importantes. Muchas veces yo en mi casa cuando era chico no podía decir que estaba aburrido. Mi mamá siempre que decía, vos sabés que estoy por tengo un trabajito para vos, hay una escoba ahí. Cuando me sentaba, ella me preguntaba, ¿está un poco aburrido? Y sí, vos, mira, tengo un trabajito para vos. Mira la parra aquella, sacá todas las hojas. Así que la palabra aburrido. Pero hay gente aburrida. Pero no es la que está en el reino de Dios. Qué importante estar alegres. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. La mejor manera de glorificar al Señor es a través de una vida tranquila en Dios, alegre en Dios, que el mundo sepa que servimos a un buen Señor, a Jesús, el que murió y resucitó y el que vive para siempre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en estar deprimido, estar bajoneado. No hay tiempo que perder. Ya estemos en movimiento, alegres para Dios. Algunos se deprimen por problemas económicos. El que cuida de los pájaros, cuida de nosotros. Dios es un Dios de milagros. Jesús con 5 panes y 2 peces, ¿cuántos comieron? Miles de personas. Dice 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, no sé cuántas cosas. Qué importante estar agradecido, con un corazón de alabanza, porque Dios es el que provee en cada momento de nuestra vida. Por eso, para eso, con respecto al dinero, el dinero, tenemos que ser buen mayordomo del dinero, pues somos buen mayordomo de las cosas que Dios nos dio. Tenemos que ser generosos con el dinero. Y también tenemos que saber de que el materialismo y la avaricia es un pecado serio. Vivimos en una época consumista, en una época materialista. Pero nosotros estamos en el reino de Dios. Me acordaba de una historia. El viejo Rockefeller se dice que a los 33 años tenía $1 millón. A los 43 años administraba la compañía más grande del mundo. Era un hombre más rico de su época, pero él estaba obsesionado con el dinero. A los 53 años era el único billonario del mundo. Así que si tenía plata Pero a pesar de toda esa riqueza, era una persona infeliz porque amaba el dinero. Una vez hizo un envío de granos en uno de sus barcos
Y el envío era de un valor de $40.000. Siempre piensen que tenía un billón de dólares. El envío que hacía en el barco a través del lago Erie, llevando granos, no contrató el seguro porque no quiso pagar $150. Consideraba mucho dinero. Estaba preocupadísimo y su socio trató de contratar el seguro para que su carga no estaría en peligro. Cuando el socio llegó a la oficina, encontró a Rockefeller sumamente angustiado, nervioso. Por favor, le dijo el socio, el barco llegó a puerto sin problema. Sí, ese no es mi problema, he gastado $150 inútilmente. Un tipo que tenía $1 billón. Llegó un determinado momento que había perdido el pelo, las pestañas, las cejas y le habían dado 1 año de vida. Dios cambió su corazón. No sé qué pasó después, ¿no es cierto? Pero empezó a dar millones de pesos, de dólares, para fundaciones de escuelas, hospitales, proyectos de investigación, y vivió hasta los 98 años. Tremendo, ¿no? La otra vez pasé por un negocio, no me acuerdo cuál era la calle. Que dice, en este restaurante se buscan caras sonrientes. Si no la tiene, no venga. Qué bravo, ¿eh? A veces cuentas pálidas, ¿eh? Te encontrás con gente que vos... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo me va a ir? Y ya está ahí con... Las personas de fe prosperan, se aventuran a ámbitos nuevos, pero cuando fracasan, se levantan y vuelven a intentarlo. Las personas negativas no se arriesgan, pero la palabra de Dios dice ser lleno del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo es estar rendido a la voluntad de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu, está lleno de la palabra de Dios, los pensamientos negativos se van, las manifestaciones desagradables de crítica, de queja, de rezongo, de amargura, de depresión, de desesperación. Por eso tenemos que caminar nuestra vida en confianza, en fe y en esperanza en nuestro Dios. Amén. Aleluya. Orar por nuestras necesidades económicas, orar por cada cosa. Muchas veces la depre nos viene por personas que nos han decepcionado, nos han desilusionado, por causas que ellos nos han provocado, como también uno puede causar desazón, desilusión y decepción en otras personas. Las personas pueden decepcionarnos. Abraham decepcionó a Sara. No le dijo que era la esposa, dijo que era la hermana para salvar su pellejo. Jacob decepcionó a su padre, lo engañó a Isaac para tener la primogenitura. Sansón decepcionó a sus padres, se metió con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Marcos decepcionó a Pablo y se tomó el barco para otro lado. Gloria a Dios que estaba Bernabé y lo ayudó a reponerse, y Pablo luego dice, tráemelo a Marcos que me es útil para el Evangelio. Jesús sintió más que nadie las heridas de ser decepcionados. Sus hermanos no creían en él. No pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de los habitantes. Santiago y Juan, uno quería estar a la derecha, el otro quería estar a la izquierda. Los judíos trataron de apedrearlo varias veces. Judas lo traicionó. Pedro le negó 3 veces. Aquellos por lo que dio su vida lo maldijeron y lo crucificaron. Quizás algunos que había sido sanado era uno de los tantos que gritaba crucifícale. Tomás no llegó a tener la fe necesaria para creer en la resurrección. Jesús tuvo estas dolorosas experiencias, pero si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no encontramos
ni una sola palabra de autocompasión o de amargura por parte del Señor. ¿Por qué? Él conocía la naturaleza caída del ser humano y no lo desconcertaban sus desagradables manifestaciones. Dice Hebreos, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero muchos de los que tuvieron problemas y aflojaron allí, como los discípulos, luego fueron las cabezas de la iglesia: Jacobo, Juan, Pedro, Tomás. Entender que muchas veces nos van a decepcionar. La clave es dejar de mirar las cosas que nos decepcionan de las personas y buscar continuamente las cualidades buenas que tienen cada una de las personas. Filipenses 1, Filipenses capítulo 1. Siempre me llamó la atención la carta de Filipenses, porque la palabra gozo es donde aparece más en esta carta. Y es una casualidad. Pablo gana a la iglesia de Filipenses estando preso en Filipos. Gloria a Dios. No fue una campaña evangelística extraordinaria. Muchos de los que eran miembros de la iglesia de Filipos eran los que habían estado en cana con él, que habían estado presos con él. Y él habla del gozo en esta carta, ¿no? En Filipenses 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando te acordás de un hermano, ¿qué te acordás del hermano? ¿De lo que te falló? ¿De lo que te hizo? Pablo no estaba en la iglesia perfecta. Me acuerdo, una vez leí algo acerca de una persona que se acercó a Spurgeon y le dijo: estoy buscando una iglesia perfecta. Y Spurgeon le dijo: si la encuentra no vaya, porque la va a echar a perder. La iglesia no es una galería. Algunos se creen que la iglesia es una galería para la exhibición de cristianos eminentes. Si crees eso, está perdido. Es una escuela para la educación de personas imperfectas. Por eso estamos acá. Estamos aprendiendo. Es un hospital para la sanidad de aquellos que necesitan un tratamiento adecuado. Con mucho dolor me enteré de un muchacho que se fue de la congregación. ¿Por qué te fuiste? No me trataron bien. Y me contó una serie de situaciones. Y la verdad que me dio una profunda tristeza, ¿no? Quería trabajar, no, bueno, podés trabajar con esta facha, no, mirá la facha que tenés, no. Quiero hacer tal cosa, no, vos no, a esto, el otro. Hermanos, los perdidos, ¿a dónde van a ir si no vienen a la iglesia del Señor? Los que están con problemas, con dificultades, ¿a dónde van a ir? Pueden pagar un psicólogo, un psiquiatra, un sexólogo. La iglesia tiene que tener ventanas y puertas abiertas para recibir a todo aquel que está herido, que está magullado. A mí me gusta a veces ir a tengo un hombre que le estoy predicando el evangelio, y hay un lugar donde están todos los autos chocados. Él trabaja en un taller mecánico, y yo le dije a uno de ellos: mi vida estaba como este auto, abollado, chocado, porque como el tipo es chapista, ¿de qué le voy a hablar? Le tengo que hablar de algo que él sepa. Pero gracias a Dios, el maestro no me desechó, no me tiró, no me puso en un bolquete: llévatelo. Sino que me cuidó, me curó, me sanó, me trata, y les digo más, tiene una paciencia conmigo impresionante. No sé con vos, pero conmigo impresionante. Pablo se había propuesto
me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué tipo este Pablo? ¡Qué bárbaro! Rogaba con gozo. A veces uno ora: Señor, tocalo, transformalo, purificalo, Señor, que no me traiga más problemas. No lo decimos, lo pensamos, algunos lo decimos, pero dice: doy gracias siempre, rogando con gozo por todos vosotros. Se había centrado en las virtudes que tenían los de Filipo y no en los defectos que tenían los de Filipo. En el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente estas dos mujeres estaban en desacuerdo. Se ve que no se tragaban. Por favor, las embarazadas no le vayan a poner Evodia y Síntique, porque no sé después cómo la vamos a llamar a la pobre pequeña, ¿no es cierto? Pero acá nos dice algo muy interesante: sean del mismo sentir en el Señor. Si nosotros queremos destruir fácilmente el matrimonio de los que estamos casados, todo lo que hay que hacer es acentuar lo negativo, acentuar en todos los defectos, y no vamos a tener mucho que pensar y sorprendernos cuando llegue el derrumbe del matrimonio, o llegue el derrumbe cuando estoy criticando al otro, y entonces en donde yo vaya continuamente hablando de las debilidades de las personas en cuestión, se va a destruir la empresa, la iglesia, la organización, el matrimonio, todo. Pablo dice: en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en esto pensad. Gloria a Dios. ¿Cómo son tus pensamientos? Tengo que ponerle un antivirus. Pero qué importante que viene el Espíritu Santo y renueva nuestros pensamientos y renueva. Y hoy cuando Néstor decía: dale un abrazo a tu hermano, qué importante es el hermano. Amén. Importante. Algunos ya están dormidos. La iglesia, nosotros decimos: la iglesia primitiva era la iglesia perfecta, macana. Allí estaba Pedro, que había negado al Señor. Y yo me imagino que alguno se paró y dice: sí, Pete le negó. Uy, mira, ya está Tomás, que no se pare a compartir la cena, porque cuando estaba ahí, yo me enteré que tenía que poner la mano acá, tenía que ver los clavos. ¿No? Miró a Santiago y Juan: qué cara dura. Uno quería estar a la derecha, el otro quería estar... Ahora tienen cara de santulón. Pero después de Pentecostés todo cambió. Resistieron la tentación de reabrir viejas heridas y no se criticaron. Dejaron de lado las diferencias y se movieron en el poder del Espíritu Santo. Hoy en día muchas congregaciones carecen de poder porque hay conflicto, hay murmuraciones, hay calumnias entre sus miembros. La iglesia de Galacia era una iglesia tremenda. Pablo habla de una manera preciosa, pero después le tiene que decir: oh Gálatas insensatos, ¿qué le está pasando a ustedes? En un momento dado dice la palabra de Dios, doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Era una iglesia bárbara, pero después le tiene que decir en algo tremendo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Canibalismo espiritual. Se mordían. Uno era de el otro del otro, y allí estaba el apóstol Pablo. Antes eran capaces de dar los ojos, ahora murmuraban, criticaban, se comían los unos a los otros. Era una iglesia que había perdido su poder. Se fijaba más en los defectos que en los demás. Hace unos años leí una historia de que un sabio iba caminando y vino un muchacho rápido a decirle: sabio, le tengo que decir algo. Le voy
voy a hacer un comentario acerca de uno de sus discípulos. Y el sabio lo miró y le dijo al muchacho: antes de decirme algo, quiero que pases 3 filtros. El primer filtro: lo que vas a decir de mi discípulo, ¿es verdad? Y no sé, me lo dijo fulano, que a fulano se lo dijo Mengano, y Mengano se lo dijo el tío, el dueño del kiosco. Mejor si no pasaste el primer filtro. Dice: vamos a ver si pasás el segundo filtro. Lo que me vas a decir de mi discípulo, ¿es algo bondadoso? Y no. Bueno, a ver si pasás el tercer filtro. Lo que me vas a decir de ese muchacho, ¿es útil para mí? No. Bueno, entonces no diga nada. Porque muchas veces este me dijo, aquel no me dijo, y crea un ambiente, una atmósfera. El Señor Jesús en el monte dice: bienaventurados los pacificadores. Aleluya. Qué interesante esa bienaventuranza. Es una de las que más me gusta, como bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero dice: bienaventurados los pacificadores. Aleluya. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador intercepta una afirmación, una información negativa, y no sigue la circulación, la cortó ahí. Se olvida de las murmuraciones que escucha. Está dispuesto a mediar. Hay una diferencia del pacifista y el pacificador. El pacifista no se mete con nadie, le resbala todo, pero el pacificador trata de unir las partes, confronta la situación, está dispuesto a mediar en aquellos que están en desacuerdo, conoce las debilidades de los demás, pero no se fija en ellas, ve las virtudes y refrena su lengua. Por eso el apóstol Santiago dice: todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros hacemos todo al revés. Nos airamos, hablamos, metemos la pata hasta el cuadril y ni lo escuchamos al otro. Bíblicamente tenemos que ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarnos. Los pacificadores son personas de fe. Son personas que derriban barreras, sanan heridas, miran las cualidades positivas de las personas. ¿Hay alguien que te cae mal? ¿Hay alguien con el que no te llevas bien? Yo siempre me he puesto un versículo bíblico cuando estoy en una situación, pero ¿qué persona esta? Y voy a Efesios 4, 31 y 32. Me gustaría que lo tomen en su mano la Biblia. Efesios 4, 31 y 32. Si querés llevarte bien con todos, dice la palabra de Dios: quítense vosotros toda amargura, enojo. Cuando vos estás amargado, ¿qué pasa después? Te enojas. Y si te enojas, después ¿qué pasa? Hay ira, hay gritería, hay maledicencia y toda malicia. Hermanos, como iglesia del Señor, esto lo tenemos que desechar. Quitar de nosotros toda amargura. Qué bueno estar en la iglesia del Señor. Hacía 2 semanas que no estaba con ustedes y ver a algunos allí, y fue una bendición. Cuando entré, un hermano me contó el testimonio y me bendijo tanto el testimonio de cómo Dios lo salvó ahí, ¡ping! Y con qué gozo y con qué alegría, y cómo no voy a alabar y bendecir al Señor, y ver a cada uno de ustedes, es una bendición. Ahora, si ustedes quieren ver lo negativo en mí, no van a buscar mucho, no tienen que buscar, escarbar, van a ver enseguida los defectos. Pero qué importante es ver las virtudes en los hermanos. Y dice la palabra de Dios: antes
sed benignos unos con otros. Benigno, no solo, el benigno no es el bueno, es el que busca lo mejor para el otro. Lo mejor para el otro. Y dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nunca nos han ofendido de la manera que nosotros hemos ofendido a Dios. Sin embargo, Él nos perdonó. Gloria a Dios. Él ha tenido siempre y tiene misericordia. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Siempre me acuerdo de un hermano que me dijo, ustedes dos van a trabajar juntos. Muy bien. Sería bueno que se coloquen una escarapela en la camisa. Sí, una escarapela. Sí, la escarapela dice, Dios no ha terminado su obra en mí, teneme paciencia. Y que el otro también la tenga. Y cuando vos le te querés decir, veas la escarapela, Dios no ha terminado su obra en mí. Y la verdad que fue una bendición trabajar con este hermano. No somos compañeros en la obra del Señor, somos amigos en la obra del Señor. Somos muy diferentes, Dios nos amalgamó, pero lo bueno del caso es que tenemos en claro, Dios no ha terminado su obra en nosotros, Él la está perfeccionando día a día. Último versículo, Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Qué lindo versículo este. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este tiene que ser nuestro sentir, con humildad, estimando al otro como superior. Pero a mí no me va a pasar por encima, yo no soy un trapo de piso. No, acá no habla de eso. Pablo va a lo profundo del corazón. Dice, estimando al otro como a superior, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué buena que es la palabra de Dios, ¿no? No depura, Es como el bisturí del cirujano, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuántas cosas vemos en el mundo, ¿no? Que es peleas, discusiones, y uno quiere ser y el otro quiere ser, y voy a hacer esto, no solamente en la política, no solamente en las fábricas, en las empresas, a veces en la iglesia del Señor, lamentablemente. Y Pablo no le escribe al mundo, le escribe a la iglesia de Filipos y le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Qué bueno. Estamos en la iglesia del Señor. Y al lado tuyo tenés un pacificador. Amén. Decirle, vos sos un pacificador. Decirle por qué, si no es pacificador. Si no es pacificador, es bravo, ¿no? Es un luchador. Si no es un pacificador, pero qué lindo es cuando lo dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. La iglesia del Señor está puesta en el mundo para llevar salvación. Somos los agentes de propaganda de Dios. Que Dios pueda decir, estoy feliz con mis hijos allí en calle Santiago. Son pacificadores. Amén. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Queremos ser hombres y mujeres llenos de ti, Señor. Señor, como dice tu palabra, hemos echado toda ansiedad, todo problema en tus manos. En tus manos estamos seguros. Hemos puesto nuestros matrimonios en tus manos, nuestros hijos,
Señor, nuestras familias, nuestro trabajo, el estudio, en tus manos. Estamos seguros en tus manos. Estamos seguros. Queremos ser buenos administradores del tiempo que con la gracia tuya vos nos has dado. No queremos olvidarnos de ninguno de tus beneficios. Nos has rescatado de una tonta manera de vivir, de una vana manera de vivir. Nos has puesto nuestros pies no en resbaladeros, sino en la roca firme que eres tú. Y estamos seguros en ti. Y en esta mañana te bendecimos, porque este día nos gozamos en ti, Señor. Y nos gozamos estar en tu familia. Nos gozamos en disfrutar de los hermanos. ¡Qué bendición! Somos distintos. Señor, tenemos pensamientos diferentes. Y eso es lo bueno. No somos robots. Señor, y podemos contar con aquellos que tienen un espíritu de amor, de servicio, por ese compañerismo. Tú eres un Dios de consuelo, un Dios de aliento, un Dios de ánimo. Señor, en esta mañana queremos quitar de nuestra vida toda amargura, toda cosa que no te da gloria de nuestra vida, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Señor, que la gente te seguía porque dabas palabra de vida, porque dabas consuelo, porque te detenías con la viuda, con el ciego, con el que no rechazabas a nadie, brindabas amor a los niños. Queremos ser como vos, Señor. Profundamente trata nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo. Señor, queremos ser benignos, como dice tu palabra, misericordiosos, perdonándonos como vos nos perdonaste. Te bendecimos en esta mañana. Gloria a ti, Señor. Danos oportunidad en esta semana de poder bendecir a aquellos que se nos cruzan. Señor, poder orar por aquellos que están sin consuelo, con falta de ánimo, de aliento, tristes. Señor, danos oportunidad. Queremos ser una iglesia pujante, una iglesia que camine y que viva en santidad. Te bendecimos. Nos rescataste y nos metiste en tu iglesia. Tú eres la cabeza y estamos seguros en ti, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, que podemos recibir el amor de ellos, podemos recibir el aliento, el ánimo, el cariño. Gracias, Jesús. No nos dejaste huérfanos, somos parte de tu gran familia. Y tú eres nuestro Maestro, nuestro Señor, que vives y reinas, pero que estás siempre con nosotros. Te bendecimos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.